Buenos días con todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este webinar el día de hoy, que, bueno, como ya es costumbre, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional viene realizando en su misión de capacitación continua cada sábado. En esta ocasión nos tiene reunidos la participación de la doctora Sandra Fiorella Jiménez Montes, abogada cum laude por la Universidad de Lima. Es profesional con experiencia en el área legal y de operaciones en los sectores de minería y construcción, orientado a los negocios, con amplia experiencia en gestión legal y contractual, administración general, compliance, gobierno y comunicación corporativa. Cuenta con especialidades en el área de derecho corporativo, derecho de la construcción, resolución de controversias y compliance. Asimismo, cursó especialización en la Junta de Resolución de Disputas en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en noviembre del 2021. Asimismo, cuenta con el programa de experto en el sistema de gestión de compliance ISO 19600 y antisoborno ISO 37001, dictado por el AENOR en noviembre del 2020. Con ustedes, la doctora Sandra Fiorella Jiménez Montes. Doctora, buen Buenos días. No sé si se me logra escuchar. Perfectamente, doctora. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por su participación. Y bueno, muchas gracias por tus palabras, Mari. Voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. Hoy día el tema que vamos a abordar son los beneficios de la JRD en las obras públicas. Ya lo habían mencionado un poco en la reseña de mi experiencia. Adicionalmente, a un poco haber cursado cursos de resolución de conflictos. Actualmente también soy jefa legal en una empresa de construcción pública, sobre todo dedicada a infraestructura hospitalaria y, bueno, carreteras, obras de saneamiento y otras. Así que algo de experiencia y de experiencia sobre todo hemos tenido con JCRD, que lo comentaré en el transcurso de esta pequeña exposición que tendremos. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre el tema de la JCRD. La JRD no solamente tenemos que decir que facilita la gestión eficiente de los conflictos que surge durante la gestión y ejecución de un contrato con el Estado, sino que también juega un papel decisivo en el mantenimiento de la transparencia y la equidad durante este proceso. En el contexto de las contrataciones con el Estado, los conflictos y disputas son casi inevitables, y eso lo sabemos, dada la complejidad justamente de los proyectos y la diversidad de los intereses que están en juego. La JRD así establece un mecanismo especializado y ágil para la resolución de estas disputas, operando bajo principios de imparcialidad y eficiencia. Entonces podemos decir de que la JRD tiene la capacidad de intervenir de una manera oportuna para poder ofrecer soluciones equitativas, minimizando así los retrasos y también, ¿por qué no?, costos adicionales que puedan afectar gravemente la entrega de obras eh, frente al Estado. El rol de la JRD es, por lo tanto, doblemente beneficioso. ¿Cuáles son estos dos beneficios que podemos encontrar? Por un lado, podemos indicar que aseguran que los proyectos de contratación estatal se ejecuten según el cronograma, según lo planeado, protegiendo la inversión pública. Y por otro lado, fortalece la confianza de los contratistas en el sistema de contratación del Estado, al proporcionar como un recurso legal eficiente frente a la resolución de conflictos. En última instancia,
esto contribuye a un entorno de negocio más estable y predecible, lo cual resulta esencial para fomentar una mayor participación y competitividad en las licitaciones públicas. Su regulación y su funcionamiento, como ya lo he indicado, están destinados a proporcionar una solución eficiente y técnica a las controversias que surjan durante la ejecución de un contrato. Ahora nos vamos un poco al marco normativo. Sabemos que la norma y el marco general es la Ley de Contrataciones con el Estado, el reglamento, pero la norma particular es la directiva, la 012 de 2019, que es un poco sobre la cual nos vamos a explayar. La directiva 012 de 2019 es una norma fundamental en el contexto de contrataciones públicas en el Perú. ¿Por qué? Porque está específicamente diseñada para regular el funcionamiento y la estructura de la Junta de Resolución de Disputas. Esta directiva se enfoca en establecer un marco claro y eficiente para la resolución de controversias que surjan durante la ejecución de contratos con el Estado. Vamos a ver un poco cuáles son los aspectos más relevantes de esta directiva. ¿Cuál es el objetivo de esta directiva? La directiva tiene como objetivo principal establecer normas y procedimientos para la conformación y la operación de la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de ejecución que involucren a las entidades del Estado peruano. Busca asegurar una resolución efectiva y oportuna de las disputas, minimizando esos impactos negativos en la ejecución de estos contratos. ¿Cuál es la composición de la JRD? Primero, en cuanto a la selección de los miembros, la JRD está típicamente, y digo típicamente porque puede estar compuesta por un solo miembro, pero típicamente está compuesta por 3 miembros. Cada parte, el contratista, la entidad estatal, selecciona un miembro y estos 2 miembros seleccionan al tercer miembro que actuará como presidente de la JRD. Los requisitos para ser miembro es ser experto en la materia del contrato y no tener un conflicto de interés con las partes involucradas en la disputa. ¿Cuáles son las funciones y las atribuciones que tienen? En cuanto a resolución de disputas, la JRD tiene una autoridad para resolver disputas relacionadas con la interpretación, la aplicación o cumplimiento de los términos contractuales. Las decisiones de la JRD son obligatorias hasta que se emite un laudo arbitral definitivo, si es que las partes deciden escalar esta disputa a un arbitraje. En cuanto al procedimiento operativo como tal, existe el proceso de resolución, que incluye la presentación de la disputa, la evaluación preliminar de esta controversia por parte de la JRD, quien convoca una audiencia, la presentación de las pruebas, si es necesario la presentación de un peritaje, la emisión de una decisión. En cuanto a plazos, no voy a ahondar, pero la directiva establece justamente los tiempos máximos para cada etapa del proceso, buscando con ello garantizar una resolución rápida de las controversias para no detener innecesariamente la ejecución del contrato, que como ya lo repito nuevamente, es la finalidad de la Junta de Resolución, poder obtener de manera eficaz y con eficiencia una resolución, una decisión rápida. En cuanto a la transparencia y el acceso a la información, la directiva enfatiza la importancia de la transparencia en el funcionamiento de la Junta de Resolución de Disputas. Las decisiones deben ser documentadas y accesibles para ambas partes, y como lo dice la directiva en algunos casos, para el público en general. En cuanto a la ejecución de decisiones, las decisiones tomadas por la JRD son ejecutables de inmediato, ¿no? Salvo que, como ya lo había señalado, las partes decidan llevarlo a un arbitraje. La directiva 012-2019 es un instrumento clave, podemos decir, para asegurar que las juntas de resolución de disputas funcionen de manera eficaz y contribuyan con la integridad y la eficiencia de la administración pública en términos de contrataciones estatales. Proporciona así un mecanismo esencial para manejar las controversias de una manera
rápida y efectiva, asegurando que ninguna de las partes y tampoco los proyectos sufran retrasos indebidos y que las relaciones contractuales se mantengan estables y productivas. Ahora, respecto a la selección de estos adjudicadores, la selección de los integrantes, como ya lo había señalado, se realiza por cada una de las partes, ¿no? Y los requisitos tienen que ser que son profesionales con una línea ética intachable, incluyendo también que sean expertos en la materia de la controversia. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el tema de las características, lo que hemos comentado. Y antes de entrar al tema de los beneficios, que es justamente materia de esta exposición, quisiera hablar sobre las deficiencias que yo he podido hallar y que no sé si van a compartir conmigo sobre la Junta de Resolución de Disputas a lo largo de las juntas que hemos llevado en la empresa en la que laboro. La primera deficiencia que yo podría, llamémosle no deficiencia, pero sí creo oportunidad de mejora, es limitaciones en cuanto a la capacidad de casos muy complejos o técnicos. Hemos hallado, por ejemplo, de que si bien la JRD está diseñada para ser un mecanismo eficiente y rápido, a menudo sí hay dificultades para abordar determinadas disputas que involucran un nivel alto de complejidad técnica. Y esto puede deberse a diversos factores. Por ejemplo, a un tema de expertise técnico. Nosotros sabemos que los miembros de la JRD generalmente son seleccionados, como ya les he señalado, por su experiencia, por su conocimiento en contratación pública, pero no necesariamente pueden poseer la especialización técnica específica que se requiere para algunos casos en específico, ¿no? Y yo sé que de repente la respuesta en este caso sería, bueno, para eso hay un perito, sí, pero de repente la complejidad del proyecto en sí amerita que el miembro de la JRD o los miembros de la JRD tengan un expertise muy particular. Y eso nos ha pasado en alguno de los proyectos que tenemos. Otra de los factores a los que puede deberse también es a la falta de recursos, ¿no? Las JCRD pueden carecer de recursos necesarios como acceso a las asesorías técnicas especializadas o a expertos que puedan asesorar sobre estos aspectos específicos de las disputas. Y eso también iba. Y no sé si les ha pasado, en mi caso, por ejemplo, nos pasa que nosotros nos tenemos en muchos casos que subrogar los pagos en cuanto al tema de la JCRE. Ya de por sí, eso es un presupuesto que nosotros, en muchos casos, la contratista no tiene contemplado. Entonces, nosotros tenemos que asumir nuestra parte, subrogarnos además y básicamente, además, tener que contratar a un perito especializado es un presupuesto que definitivamente implica un gasto muy grande para la empresa. Yo sé que quizás la respuesta sería, bueno, el contratista es el interesado, entonces hay que invertir, sí. Pero ¿qué pasa cuando tienes 15 proyectos, tienes 11 proyectos, tienes 11 JCRD y tienes 5 JCRD en las que necesitas contratar varios peritos, justamente por la complejidad del proyecto, porque la controversia lo amerita? Entonces, eh, hay una carencia de recursos que se va generando, ¿no? Y esa es una de las deficiencias o de la oportunidad de mejora que, digamos, podríamos encontrar. Otra de ellas son justamente la percepción de la falta de imparcialidad o independencia. La efectividad de la JRD depende de manera muy crítica de la percepción de la imparcialidad y la independencia de los adjudicadores. Sin embargo, pueden surgir algunas preocupaciones, por ejemplo, en la selección de los miembros. El proceso mediante el cual se seleccionan a los miembros de la JRD puede llevar a cuestionamientos sobre su independencia, especialmente si las partes tienen un rol decisivo en esta selección. Esto puede llevar a percepciones de parcialidad si los miembros pueden tener inclinaciones favorables hacia la entidad que los nominó. O, por ejemplo,
influencias externas. En algunos casos pueden haber algunas preocupaciones sobre la influencia externa de actores políticos o económicos que buscan favorecer el resultado de la disputa a favor de una de las partes. Y eso nos ha pasado en más de una ocasión, ¿no? Nosotros no hemos tenido los medios probatorios suficientes, pero sí hemos podido de alguna manera tener conocimiento de que el adjudicador seleccionado por la entidad, por una entidad X, en algún momento le prestó consultoría o es conocido del supervisor, ¿no? O en algún momento es amigo del supervisor. Entonces, no tenemos cómo probarlo, pero sí sabemos que hay algún vínculo, ¿no? Entonces, claro, no hay forma de poder recusarlo, pero ya de por sí la imparcialidad, perdón, de alguna manera ya está en cuestionamiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos son algunos desafíos que subrayan la necesidad de algunas reformas y mejoras continuas en el sistema de la Junta de Resolución de Disputas? ¿Para qué? Para poder asegurar la eficiencia, la imparcialidad, para poder manejar adecuadamente las disputas que surgen en el contexto de las contrataciones estatales en el Perú, ¿no? Definitivamente una mayor transparencia en el proceso de selección y la provisión de recursos adicionales va a mejorar la administración en la Junta de Resolución de Disputas. Ahora sí, vamos al punto central, al tema de los beneficios que podemos encontrar en la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuáles son los beneficios principales, no? Una resolución temprana de controversias. La Junta de Resolución de Disputas permite una intervención temprana en las controversias, lo que puede prevenir escaladas costosas y la prolongación de conflictos hasta el arbitraje de litigios. Esto especialmente es beneficioso en proyectos de construcción donde los retrasos son o pueden ser muy costosos. Una especialización técnica. Las JCRD están generalmente compuestas por expertos en la materia del contrato, lo que garantiza que las decisiones estén informadas por un conocimiento técnico profundo. Ya lo decía yo, como una oportunidad de mejora, pero también tenemos dentro de un listado de adjudicadores expertos en la materia. Tenemos también abogados incluso, ¿no? Que saben mucho de ingeniería y nos han apoyado en muchas resoluciones de controversias a poder destrabar muchas disputas que hay con la entidad. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar? El mantenimiento de relaciones comerciales, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas preserva las relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque al resolver las disputas de manera informales de alguna manera y colaborativas, llamémosle así, es crucial porque finalmente las relaciones entre las entidades y los contratistas se van a mantener. Y otro beneficio es el tema de costo-efectividad, ¿no? Al resolver las disputas de manera más eficiente y en menor tiempo, los costos asociados con los litigios prolongados y procesos de arbitraje más complejos se reducen significativamente. Esto incluye menores gastos legales, los abogados no somos tan necesarios ahí, los gastos administrativos, la reducción de los costos indirectos, la pérdida de oportunidades debido justamente a los recursos atados a las disputas legales prolongadas. Y la eficiencia en tiempo, sobre todo eso. La resolución de controversias a través de la Junta de Resolución es mucho más rápida que los métodos tradicionales, manteniendo en la medida de lo posible el cronograma del proyecto. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las propuestas de mejora, ¿no? Así como hay oportunidades que le hemos llamado de alguna manera deficiencias y beneficios, también hay unas propuestas que creo yo que podríamos plantear. La primera es un fortalecimiento de la capacidad técnica especializada. ¿Cuál es la propuesta?
Implementar programas de capacitación continua para los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, enfocadas en áreas técnicas y legales, eh, específicas pertinentes a los tipos de contratos y disputas que comúnmente maneja. Colaborar con instituciones técnicas y académicas para ofrecer esta formación y asegurar que los miembros estén al día con las últimas tendencias en tecnologías en sus campos relevantes. La segunda propuesta es una mejora en la selección de los miembros de la JRD. Establecer un comité independiente que supervise la selección de los miembros de la JRD, garantizando que los criterios de selección sean transparentes, basados en méritos y libres de influencias externas. Crear un registro público de candidatos precalificados, evaluados no solamente por su experiencia, sino también por su conocimiento técnico y su ética profesional. Un incremento de la transparencia en las operaciones. ¿Cuál es la propuesta? Implementar un sistema de publicación en línea de todas las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, garantizando que éstas sean accesibles para el público y que cumplan estándares de transparencia. Un poco retrocediendo al punto 2, respecto al tema de la selección de miembros y adelantándome un poco al futuro, ¿por qué no hablar del algoritmo, no? Ya en otros países se está hablando de una selección en arbitrajes, de que haya a través del algoritmo se seleccione árbitros. ¿Por qué no en el Perú plantear de acá a unos años que a través de un algoritmo se pueda seleccionar a los adjudicadores? ¿No? Yo sé que esa es una propuesta un poco futurista, pero ¿por qué no plantearlo? Bueno, regresando a las propuestas, una cuarta propuesta podría ser una integración de asesores técnicos, ¿no? Permitir que la JRD tenga la capacidad de convocar asesores técnicos independientes para casos que involucren materias altamente especializadas, asegurando así que las decisiones estén bien fundamentadas en el conocimiento técnico permanente. Y establecer un fondo para poder financiar a estos expertos que podrían contribuir y poder contribuir para ambas partes. Finalmente, para que el contrato se establezca según los términos contractuales iniciales. Y finalmente, mejora en la ejecución de las resoluciones. ¿Cuál es la propuesta? Crear mecanismos más eficientes y directos para la ejecución de las resoluciones de la Junta de Resolución de Disputas, incluyendo la posibilidad de sanciones automáticas para el incumplimiento. Establecer enlaces directos con el sistema judicial para casos en los que se necesite una acción legal para hacer cumplir las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué está pasando? Y a mí me está pasando en dos juntas de resolución, en dos proyectos. Yo tengo dos juntas de resolución de disputas con el mismo gobierno regional, en la que ya voy teniendo más de dos decisiones a nuestro favor, y tengo el gobierno regional que simplemente no las quiere acatar, ¿no? Citando textualmente al, al gobierno regional, no las va a acatar, ¿no? A pesar que les hemos reiterado de manera contundente que son decisiones vinculantes y que tienen que acatarlas, simplemente dicen, bueno, no me da la gana. No hay forma que yo las acate. Si quieres, llévale un arbitraje y en el arbitraje lo veremos, ¿no? Ese es el sustento poco nada legal que me dan para no acatar las decisiones que ya la JRD las ha dado hace más de 5 meses, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, respecto a las fórmulas polinómicas, en la que ya la JRM ha indicado y ha señalado expresamente que se debe incluir la fórmula polinómica del equipamiento médico en uno de mis hospitales. Y la otra justamente también es una ampliación de plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación, por ejemplo? ¿A dónde recurro? Yo sé que la respuesta sería, bueno, este es un incumplimiento y al ser un incumplimiento tú puedes apercibirlo, ¿no? Porque es un incumplimiento del contrato. Pero nosotros ya estamos a puertas de culminar estos hospitales. Entonces,
la intención de la gerencia, la intención de la empresa no es resolver el contrato. La intención es poder culminar. No, no queremos apercibir, no queremos llegar a esa situación de querer apercibir, de querer poner contra la pared al funcionario público, de decirle, te voy a denunciar. Pero, ¿qué otra alternativa tenemos frente a esa situación? Entonces, quizás una propuesta sería establecer algún mecanismo, tener algún apoyo judicial que permita, alguna acción que permita que este tipo de decisiones de la JRD no solamente estén en la directiva y sean vinculantes, sino que se hagan cumplir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Implementar estas mejoras requieren un compromiso conjunto entre todas las partes, entre el gobierno, las entidades del Estado, los participantes del sector privado, al fortalecer la capacitación, mejorar la transparencia, asegurar, eh, asegurar la independencia y eficacia en la toma de decisiones y facilitar la ejecución de las resoluciones. La JRD puede convertirse en un instrumento aún más efectivo para la resolución de disputas en contrataciones estatales. Este enfoque no solamente mejorará la eficiencia y confiabilidad del sistema de contratación pública en el Perú, sino que también reforzará la confianza de los contratistas y del público en general en la integridad del sistema de contrataciones públicas. Finalmente, hay un par de mejoras que sí quisiera comentarles que hemos tenido en un debate y en una pequeña discusión en nuestro equipo in-house. ¿Por qué? Porque nos ha pasado también y lo hemos vivido. Por ejemplo, el tema de clarificación de normas, ¿no? El tema de las famosas medidas provisionales. No está clara la directiva. La directiva no está clara sobre si la JRD puede dar finalmente medidas provisionales o no, ¿no? Dentro de las facultades no lo dice. Y seamos claros, hay adjudicadores que sí nos los han dado, tenemos 2 medidas provisionales en 2 JCRD, pero hay otros que nos los han negado. Entonces, no hay un estándar finalmente porque no está expresamente señalado. Entonces, una de las propuestas es de que sí debería haber una clarificación expresa, ¿sí? Se puede dar este tipo de medidas justamente para que el adjudicador pueda con la confianza y sin mayor temor poder emitir ese tipo de medidas o no. Otra de las mejoras que hemos encontrado, porque nos ha pasado, es la simplificación del proceso de consultas, ¿no? ¿Qué pasa? La norma señala que cuando hay un proceso de consulta tiene que pasar previamente por la supervisión. Pero ¿qué pasa si justamente la materia de consulta es una resolución, un cuestionamiento sobre una resolución de la supervisión? Entonces la supervisión se vuelve juez y parte. Otra de ellas es la definición de competencia. Tenemos un caso de una resolución de contrato en la que ya se resolvió el contrato. Ya la entidad, si bien no fue a la constatación notarial para recepcionar la obra, ya ellos hicieron su propia constatación notarial. La JRD ha decidido de manera unilateral recibir posteriormente la controversia sobre la resolución del contrato, a pesar que nosotros ya iniciamos un arbitraje sobre la resolución del contrato. Entonces tenemos a una JRD que ahorita está viendo la resolución del contrato, a pesar que bajo nuestra interpretación no es materia, no es competencia de la JRD ver resolución de contrato, y tenemos ahorita un arbitraje y un tribunal que también tiene la misma controversia. Entonces, ¿quién es competente acá? ¿No? ¿Hasta dónde llegan las competencias de la JRD? ¿Cuándo se liquidó la JRD? Nosotros ya hemos enviado varias cartas a la JRD, incluso en algún momento hemos hablado con el centro que administra esta JRD
El centro nos ha dicho, bueno, esto es estrictamente con la JRD. Hemos enviado varias cartas indicando a la JRD que ya concluyó sus funciones, que dentro de sus funciones no está la materia de resolución de contrato a nuestra interpretación. Simplemente no nos han respondido. Y otra de ellas es la flexibilidad de plazos, ¿no? Los plazos contractuales nosotros consideramos que tienen que ser más flexibles para las partes, a fin de que puedan pactar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Bueno, finalmente eso creo que resume un poco la exposición, la experiencia un poco que hemos tenido en el equipo legal in-house, la empresa en la que laboro. No sé si tienen alguna consulta, alguna observación, algún aporte al, a la exposición. Bienvenido sea. Doctora, muchas gracias por su ponencia. De hecho, sí, hay una persona que ya tiene perdón, la mano levantada, al ingeniero Elmer Medina. Puede hacer su pregunta. Sí, buenos días, doctora. Yo quería si nos puede comentar sobre la experiencia de los centros que han sido designados en el contrato de antemano. ¿Ya estaba el centro designado o se pusieron de acuerdo con la entidad? ¿Y qué tal les fue con estos centros? Gracias. Sí, mire, hemos tenido de todo un poco, la verdad. Hemos tenido experiencias en los que contratos en los que ya están designados los centros, y hemos tenido experiencias en los que hemos podido conversar con las entidades previamente para poder designar los centros. Las entidades son, sobre todo con los gobiernos regionales, hemos tenido eh, mucha apertura para poder, con algunos gobiernos, para poder conversar sobre los centros. Cuando son, por ejemplo, y se lo digo con nombre, ¿no? Pronis, ¿no? Los centros ya estaban seleccionados y no tenemos opción a cambiarlos. Gracias, doctora. No sé si habrá alguien más que pueda, o bueno, tenga alguna consulta para hacerla llegar a la doctora, no que pueda saber. Pueden hacer uso de la palabra simplemente abriendo su micrófono o levantando la mano para hacerles la palabra. La doctora Francesca Navia. Sí, muy buenos días. Primero agradecerle a la doctora Sandra por su intervención. El día de hoy hemos escuchado la posición de un contratista y la posición que tiene de los beneficios que nos otorga ahora la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, también hemos podido escuchar que tienen dificultades, ¿no? Y esto básicamente es por el desconocimiento de los funcionarios públicos respecto, por ejemplo, lo que me llama la atención es el incumplimiento de una decisión, a pesar de que en la norma indica que es vinculante. Sin embargo, recuerdo que hace unos meses atrás tuvimos un hito de la Contraloría donde prácticamente, en líneas generales, mencionaba de que es obligación de los funcionarios y servidores que están relacionados con la Junta de Resolución de Disputas el cumplimiento, primero, de la implementación y segundo, de lo que se dé en la etapa de sus funciones, del ejercicio de sus funciones. En ese caso, con la doctora decía, hemos hecho todos los requerimientos y no hemos tenido respuesta. Sin embargo, creo que es oportuno también, dentro de, no sé si las funciones del centro, sino también de la parte interesada en el cumplimiento, poner de conocimiento al área de control interno de las instituciones públicas, porque hay una situación que ellos también podrían en su control concurrente poder revisar si se está cumpliendo la norma y en este caso comunicar de que hay una demora en el cumplimiento de una decisión. Eso podría ser como buscar una ayuda de un tercero también
para el cumplimiento de esto, toda vez que los funcionarios que ahorita tal vez están en funciones no hayan entendido la esencia de la obligatoriedad de las decisiones vinculantes. Eso como una reflexión que se podría hacer, porque en realidad en el reglamento no tenemos una forma como obligar a las partes, simplemente dice obligatorio, y si a lo obligatorio te dicen que no, o sea, no tenemos otra manera como recurrir, porque ni siquiera para iniciar el proceso arbitral en su momento, sino tiene que esperarse la conclusión o la entrega final del proyecto, ¿no? Eso era lo que yo quería aportar a lo que ha mencionado la doctora Sandra. Gracias, Francesca. Sí, en realidad ya estamos en ese proceso porque hemos tratado de agotar de manera conciliatoria a través de cartas y hacerle entender a la entidad justamente la directiva, pero definitivamente ya hemos tratado por todas las vías. Hemos estado ya elaborando este plan del control interno eh, porque no queríamos llegar a ese punto de ir contra el funcionario público, debido también un poco, porque sabemos que cortamos un poco el lazo y la relación comercial que tenemos con la entidad, ¿no? Porque con esa entidad tenemos 3 hospitales, pero lamentablemente ya no nos deja otra salida. Tenemos 3 JRD con ellos, con una JRD es sorprendente si cumplen y con las otras dos no, ¿no? Entonces, no sabemos por qué con una sí y con otras dos no. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero bueno, así son los funcionarios públicos acá en el Perú. Entonces, gracias por el consejo. Justamente ya también estamos tomando acción respecto a eso. Bien, doctora. Invitará si alguien más tiene alguna consulta para realizarla a la doctora. Bien, doctora, parece que no tenemos más consultas. ¿O sí? Acaba de levantar la mano la doctora ingeniera Nancy Alba. Muy buenos días a cada uno de los presentes y agradezco siempre a Ancawa por enriquecer con estas charlas sabatinas este entorno de las personas que estamos inmiscuidos en este tipo de trabajo. Muy interesante que nos comparta la doctora sus experiencias como parte de alguna empresa. Y a mí me llama la atención y me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que la Junta de Resolución de Disputas es competente desde el inicio de la obra hasta la entrega total de la obra, en el caso que ella tiene respecto a una resolución de contrato, pareciera que hay una confusión o dos situaciones diferentes, ¿no? Donde hay una solicitud de decisión y también por su parte han entrado a una recepción, perdón, a un arbitraje. Entonces, yo no sé si estaré equivocada, pero podría entender que si es que la parte que solicita la decisión lo haya hecho antes de la constatación física de la obra, en ese caso, pues, la Junta de Resolución de Disputas sería competente porque no se habría todavía culminado su plazo de función. Uh-huh. Y en ese caso, el arbitraje los profesionales que van a realizar el arbitraje no serían Uh-huh. competentes. ¿Por qué? Porque para poder someter a arbitraje una situación tiene que haber pasado antes por una junta de resolución de disputas si es que ésta era competente en los plazos que estamos hablando. No sé qué piensan si ustedes han analizado esa situación. Totalmente, tiene toda la razón, ingeniera. El tema es ese, justamente, que se han puesto se ha interpuesto la controversia después de la constatación notarial en la JRD. Entonces, porque yo le doy toda la razón. Si hubiese sido antes de la constatación notarial, el tribunal literal debería haberse declarado incompetente y tendríamos que estar en la JRD. Y yo estaría mal totalmente.
pero ha sido después. Por eso es que Ok. justamente yo inicié el Entonces, arbitraje. coincidimos. Exactamente. Ya. Listo, doctora. Le comento que tenemos una pregunta, bueno, una aclaración más que nada de José Ceballos, que dice: agradeceré a la doctora aclarar específicamente el caso de la ampliación de plazo, porque el funcionario no se... Creo que ya lo mencionaba, pero sin embargo, para reiterar. La verdad, como les expliqué, no da mayor sustento ni legal ni técnico. Y justamente es por eso es que nosotros tampoco no tenemos cómo argumentar o contraargumentar. Tanto el tema de las fórmulas polinómicas como el tema de las ampliaciones de plazo, ninguna de las dos decisiones las quiere acatar sin mayor argumento. O sea, lo único que sabe decirnos es, bueno, llévenme un arbitraje, esperemos al arbitraje. Entonces, no las quiere acatar, no me da sustento. Con mayor razón aún es que yo le argumento a través de sendas cartas, es las decisiones de la JRE son vinculantes. Si ya la JRE te está sustentando, te está explicando con sustento legal y técnico por qué en este caso le ha dado la razón al contratista, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo un tercero, pero aún así no lo quieres acatar. Entonces, ¿qué solución tenemos? ¿A dónde vamos? Esa era justamente un poco también la oportunidad de mejora que yo decía, ¿qué otra instancia tenemos? ¿No? Que Francesca justo también, gracias por el aporte, me decía, bueno, podemos ir a control interno, ¿no? Y justamente era el paso siguiente que estamos nosotros analizando. No queríamos ir porque no queríamos romper un poco el lazo con el funcionario público, que teníamos una buena relación, pero no nos queda de otra porque no tenemos ese sustento. Es más, no nos dan sustento. Simplemente no nos dan, no nos dicen que no lo van a cumplir. Nuevamente el ingeniero Elmer Medina. Adelante, ingeniero. Sí, 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 solo que quedó pendiente la primera parte de la pregunta que le hice a la doctora sobre Sí, el perdón. centro que han elegido, o bueno, que finalmente estuvo en el contrato. ¿Cómo les ha ido con el centro? ¿Ha Ah, sido un apoyo o ha sido indiferente? ¿Lo ha dejado, como en alguna parte comentó, que la JRD nomás se encargue del tema? Sobre eso quería que nos amplíe, por favor. sí. Miren, nosotros trabajamos básicamente con 3, 4 centros. Algunos, como le comentaba, han sido seleccionados por acuerdo entre las partes, otro ha sido básicamente ya estaba en el contrato. Hemos tenido apoyo en la mayoría, sí, pero en este caso en particular, en este centro, bueno, por un tema de confidencialidad no voy a decirlo, yo particularmente sí sentí eh, que no recibí el apoyo cuando he tenido esta situación, ¿no? Yo sé que de repente no tenía competencia el centro en esta situación en particular sobre el tema de la resolución del contrato, pero cuando conversé y le dije, bueno, ¿qué hacemos? Me dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo acá no me voy a meter, simplemente este es un tema, si es un tema de que ellos están extralimitándose en sus funciones sobre el tema de la competencia, eso es un tema de la JRD. Yo no tengo que decirme ni pronunciarme sobre nada, así que si tú me has enviado cartas, no te las voy a responder porque esto es, yo me encargo de administrar, tal cual. Entonces, y más bien es la JRD la que te ha debido responder si es que debía terminar sus funciones o no, o si es que es competente o no. Claro, de alguna u otra manera tiene razón, lo comprendo, pero sí sentí que pudo haberme dado quizás más luces respecto a lo que podría ser, ¿no? Entonces, si me pregunta, en el transcurso sí siento que los centros me han apoyado en general, siento que debido a la carga, en algunos casos, en algunos centros, sí hay un poco de lentitud respecto a las respuestas, respecto a la programación de audiencias, respecto incluso hasta el tema administrativo, logístico.
sobre todo en los centros más conocidos, ¿no? La PUC, la CCL, SIP. Yo entiendo que por la carga tienen demora, ¿no? Pero ya por momentos sí la demora afecta bastante respecto a la toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Ok, Tenemos gracias. Doctora, una pregunta más. Sí, Perdón. sí, doctora, una pregunta. sí. Sí, Enrique Barrera. Me parece que por lo que usted expresa hay una diferencia de criterios a lo interno de la misma administración que podría ser resuelta por las autoridades de la administración, pero eso desconociendo bastante, digamos, el tema. Eso es como un comentario lo que tal vez si puede expresar si a nivel de las relaciones con las autoridades de la misma organización o la entidad que se debería resolver el tema, porque pareciera que hay falta de uniformidad en el criterio, como usted bien lo expresa. Ese es un primer tema, pero yo quería también referirme a, a otra preocupación que usted expresaba con respecto al tema de la especialización de la JRD. Yo no sé si la especialización o por lo menos la asesoría técnica, quería que ampliara un poquito más al respecto, porque se viene entendiendo que pues el tema está mucho más en los acuerdos contractuales, en llevar a las partes a un acuerdo de voluntades, evidentemente sustentado en los aspectos técnicos, pero deberían esos aspectos técnicos ser aportados por la misma administración y por el mismo contratista. No sé si puede ampliar en ese tema. Muchísimas gracias. Sí, claro, claro. Yo entiendo, como les comentaba, ¿no? El contratista definitivamente es una de las partes más interesadas en que se resuelva la controversia, definitivamente. Y debería ser quien, de alguna manera, aporte esta asesoría técnica o este experto técnico. Pero muchas veces, les tengo que ser sincera, ¿no? Los costos que irroga el tener una JRD son bastante altos. ¿Por qué? No lo digo porque por la remuneración, sino porque incluso tiene que subrogarse, ¿no? Y eso se lo digo porque hace menos de una semana nos pasaba que estábamos en una reunión con un gerente de proyecto en la que el gerente del proyecto, yo trabajo en una empresa china y teníamos que explicarle al gerente del proyecto chino por qué teníamos que subrogarnos, ¿no? Nos preguntaba por qué la entidad no quería pagar, ¿no? Cuando finalmente la JRD es un acuerdo entre partes, está contemplado en una norma, y nos decía, pero si la norma lo dice, si ya está dentro del contrato, ¿por qué no quieren pagar? Y le decíamos, bueno, es que lo que nos ha explicado la entidad, al menos esta entidad nos ha explicado que dentro de su presupuesto no estaba contemplado. Entonces, la única forma de continuar con esta JRD que ahorita, al momento, está suspendida, y si nosotros queremos y tenemos el interés de que esta JR resuelva nuestras controversias, es subrogarnos. Entonces, y él nos preguntaba, ¿y en algún momento yo voy a recuperar esa subrogación? Porque además estábamos teniendo controversias que van a implicar contratar peritos, van a implicar contratar incluso hasta peritos legales, ¿no? Porque por la complejidad, en este caso, del proyecto. Y nosotros decíamos, bueno, sí, en algún momento sí lo vamos a tener, ¿no? Y los peritos, no, eso no lo vamos a tener, ¿no? Y claro, y se ponía a preguntarnos y a calcular un poco los montos, ¿no? Entonces, yo sí entiendo que el contratista, que es el más interesado, es pues quien debe asumir de alguna manera los costos, pero también quiero que se ponga un poco en el lugar del gerente, ¿no? Que dice, bueno, es un presupuesto que no está contemplado, es un presupuesto que tengo que asumir, que quizás puede ser que gane, puede ser que no, pero que es un riesgo que tiene que asumir la contratista para poder continuar con el proyecto, y sobre todo un proyecto que es tan grande y que nos interesa concluir, porque finalmente a todo contratista lo que le interesa es continuar con el proyecto lo más rápido que se pueda, finalizar, seguir con el cronograma lo más rápido que se pueda
y en la medida de lo posible, pues evitar incurrir en penalidades y lograr el objetivo, ¿no? Entonces, yo lo que intentaba decir era un poco eso, ¿no? Yo entiendo que el contratista es el más interesado, entiendo que sí, el contratista es finalmente el que debe asumir, pero a veces los costos son bastante altos para, y fuera un poco del presupuesto que está contemplado, ¿no? Gracias. Bien, doctora. Tenemos, gracias a usted, tenemos una pregunta, una participación más, el doctor Amilcar Romero. Bueno, Adelante, mil doctor. disculpas por, por incomodar, pero quería pedirle un comentario a Sandra a raíz de un post en Twitter que hizo hace unos días atrás Leonie Roca, perdón, presidenta de AFIN. Aquí tenemos unas relaciones y publicó que eh, hubo recientemente una resolución de Contraloría de República, específicamente la 196/2024-CG, en el cual literalmente hablaba sobre el perjuicio al Estado, es decir, en qué momento se podía calificar que una acción de un funcionario puede considerarse perjuicio al Estado. Señalaba que no, punto seguido dentro de lo que implica perjuicio al Estado, señala que no se considera perjuicio al Estado la transgresión de normas y principios. No sé si ustedes vieron eso, para mí llama mucho la atención porque si finalmente la norma dispone, indica o obliga a los funcionarios a que se tienen que seguir estos lineamientos y principios en el funcionamiento de la JR, porque claro, se puede generar responsabilidades individuales, pero también eventualmente perjuicio al Estado. Esta resolución, de ser realmente así, pues es totalmente contraproducente, ¿no? Incluso absurda. ¿Cómo puede decir que no puede ser considerado perjuicio al Estado en la transgresión a normas, como por ejemplo la vincularidad de las decisiones de la JRD? No sé si su despacho tuvo algún tipo de reflexión al respecto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, no, la verdad es que no había tenido la oportunidad de poder leer el Twitter, pero bueno, yo sí, ahí sí también le doy la razón en ese sentido, ¿no? O sea, me parece que ahí no hay una claridad sobre este comentario, ¿no? Muy bien, doctora. Doctora, tenemos unas consultas más por el chat. Nos dice Jim Alex Pajuelo, buenos días. Cuando no se realiza el pago de los miembros de la JRD, se suspende el actuar de los adjudicadores, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué pasa si mientras está suspendido existen más controversias? ¿Se detiene la obra o continúa sin solucionarlos y y se vería en un arbitraje? No, sí, a ver si entendió bien la pregunta. Si es que no se paga la J, si es que no se paga, existe la posibilidad que se subrogue una de las partes, ¿no? Y si no se subroga, se suspende la JRD. Y por lo tanto, se suspenden todas las controversias que están en ese momento, eh, digamos, discutiéndose. Y también consulta si se detiene la obra en ese sentido o continúa sin solucionarlos y se vería ya en un arbitraje. La obra continúa. La obra va a continuar. Va a quedar suspendida la JRD hasta que puedan de alguna manera eh, regularizarse los pagos, ¿no? Perfecto, doctora. También tenemos la pregunta de Walter Moreno. Buenos días, gracias por la presentación. Para consultar si la subrogación necesita la aprobación de la otra parte o es automática. Eh, Mira, lo que yo he tenido, los casos que tengo cuando se subrogan, en realidad
básicamente el centro me indica justamente que no ha pagado la otra parte y yo tomo la decisión de subrogarme y notifico a la parte que justamente me estoy subrogando, ¿no? Mm, perfecto, doctora. Una última consulta, al parecer también tenemos por Nancy Albatapur. Poner el nombre del centro de administración de JRD en la proforma de contrato no resulta ilegal, entendiendo que este centro se nombra de manera conjunta. Esa situación viene generando que algunos centros vengan acumulando administraciones de JRD y como consecuencia acumulando trabajo a un grupo de personas. No sé si podríamos llamar ilegal, pero sí de alguna manera sí resulta un poco, llamemos irregular, ¿no? Porque tiene razón la ingeniera. Es ya que en la proforma está estipulado el centro, ya te deja un matiz de parcialidad, ¿no? O sea, por eso les comentaba un poco, no solamente en cuanto a la selección de adjudicadores, sino hasta incluso de los centros, ¿no? Ya que desde la proforma tú sepas qué centro es, incluso no puedas discutir con la entidad para poder modificar el centro porque la entidad no te deja, porque me ha pasado, yo he tratado incluso de conversar con las entidades, con las áreas legales, asesoría jurídica, de poder conversar porque justamente en virtud del acuerdo entre las partes, ¿por qué no podemos modificar el centro y ponernos de acuerdo? Y simplemente la respuesta es porque ya está la proforma del contrato y el contrato no se modifica absolutamente nada. Eh, ya de por sí ya es un matiz que te deja el hecho de que puede haber un tema ahí de parcialidad claramente y, y la ingeniera le doy toda la razón, ¿no? Listo, doctora. No sé si alguien tenga más alguna pregunta. Me parece que hasta el momento no. La doctora Sí, sí, Francesca nuevamente levanta la mano, por favor. Úsela. disculpe, buen día. Disculpe, quería hacer una consulta a la doctora. Adelante, doctora. Ya, ok, gracias. Buenos días con todos. Era referente a esta situación que expuso de una controversia en proceso generada por la decisión de contrato. En esta situación le consulto a la doctora si no se ha planteado la recusación de los adjudicadores. No, no hemos planteado. Lo que hemos planteado es que ellos están fuera de las competencias de, de digamos, de esta controversia, porque finalmente ya el contrato ya se resolvió. Ya no hay contrato. El reglamento establece de que la Junta de Resolución de Disputas de alguna manera existe hasta la recepción de la obra, ¿no? Si bien no hay un documento formal, no hay un procedimiento como tal ni en la directiva ni en el reglamento, a pesar que nosotros también le enviamos unas cartas a la Junta de Resolución de Disputas indicando de que deberían ya dar por concluidas sus funciones porque ya se había recepcionado la obra, ya se había resuelto el contrato, ellos han admitido aún así la controversia planteada por la entidad. Entonces, bajo esa premisa es que nosotros hemos vuelto a remitir una carta indicándoles que ellos están extralimitándose de sus funciones, ¿no? Incluso indicándole que podrían estar cometiendo hasta un delito, que es un abuso de funciones. Estamos esperando justamente una respuesta porque hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Aún así, el centro ha admitido la controversia. Le digo esto porque es una situación que, bueno, deja en tela de juicio, ¿no? El comportamiento de una JRD. Y Exactamente. evidentemente también afectaría al centro al tener adjudicadores que se comportan de esa manera. Por eso que pienso, ¿no? Que debería corregirse conforme está establecido en los mismos reglamentos y en la misma ley. Yo creo que sí Es, podría interponerse, no, no sé, ¿qué opinaría usted? Sí, también es una alternativa que podríamos analizarla, es una buena alternativa porque definitivamente, como usted bien dice,
es un comportamiento y una, digamos, hasta una línea ética que deja mucho que desear de parte de los adjudicadores, ¿no? Sabiendo muy bien ellos, conociendo la norma mejor que nosotros, sabiendo que ya no deberían por qué ver esta controversia, y aún así admitiéndola, podríamos también analizar, plantear una potencial recusación, ¿no? Ok, doctor, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Doctora Francesca, Sí, adelante. muchísimas gracias, Merrit. Complementando a lo que se planteó por la doctora, por la ingeniera Nancy, respecto de que algunas instituciones, digamos, ponen ya en sus proformas de contrato un centro, en realidad me llama la atención porque generalmente las instituciones son los que más desconocen de la implementación de la JRD y recién se enteran cuando se dan las controversias. Sin embargo, considerando esta idea de que se ponga en la proforma de contrato y que de alguna manera la califiquemos como incorrecto o ilegal, debemos de considerar también que en la etapa de la presentación de las bases, me imagino que en esa proforma de contrato de las bases no integradas, debe de haber una proforma de contrato. Entonces, las partes que postulan en su condición, ¿no? En el primer momento como postores, pues tienen la opción de hacer consultas y observaciones. He ahí cuando digamos, ya hay una proforma de contrato, un centro, pues tiene todo el derecho, los postores, de poder hacer una observación considerando lo que mencionó la doctora Sandra, ¿no? Que es una decisión de ambas partes conforme lo establece el reglamento y la ley de contrataciones. En consecuencia, no podría en una proforma ya estar establecido un, un centro, porque todavía eso se tiene que ver posterior ya en la etapa de la ejecución contractual o a la firma del contrato. En todo caso, tal vez si lo plantea una institución, la oportunidad para que los postores puedan cuestionar ello es en la etapa de consultas y observaciones. Y por otro lado, digamos, si ya se integran las normas, de alguna manera se estaría entendiendo que los postores han asumido esa propuesta y han estado de acuerdo porque no la han observado ni la han sometido a consulta. Sin embargo, también hay una etapa en el tema del plazo que hay para la suscripción del contrato donde todavía se puede plantear esta posición de parte del que ha ganado la buena pro para poder variar en cumplimiento de ello. Así esté en una proforma de contrato, pero hay situaciones que pueden estar en la proforma de contrato que no estarían dentro del marco legal. Entonces, todavía se puede modificar. Pero si ya la institución, como dice la doctora Sandra, ya está muy recia a querer cambiar algo porque ya están en sus bases integradas, bueno, más adelante podrían ellos evaluarlo, ¿no? Porque incluso hay un artículo, no lo tengo ahorita a la mano, pero dice que incluso que la parte podría acudir al centro, cualquiera de las partes podría acudir a un centro designándolo como junta de resolución de disputas y bueno, y no dice que tenga que haber un acuerdo previo. O sea, también nuestra norma no está clara respecto en que en un primer momento te dice que se pueden poner de acuerdo, pero avanzando unos artículos más adelante, ya también menciona que puede acudir. Y eso se complementa con la directiva. No recuerdo si lo he leído en el reglamento o en la directiva, pero es contraproducente, ¿no? Y lamentablemente nuestro reglamento y nuestra directiva de JRD no está clara en algunos casos y da la posibilidad de estos vacíos y estas interpretaciones de cualquiera de las partes. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, doctora. La doctora Sandra Jiménez, ¿alguien a hacerle una última invitación antes de concluir? Porque ya nos hemos pasado unos cuantos minutos respecto de la hora programada para el webinar. Si alguien más tiene alguna consulta, puede hacer el uso de la palabra encendiendo su micrófono. Mm, Bien, doctora, muchas gracias. Me parece que ya no tenemos ninguna consulta por este medio, tampoco por Zoom o por la transmisión en Facebook, disculpe.
Bueno, agradecerle su participación el día de hoy y ha sido bastante enriquecedora y amplia con las preguntas. El tema que nos ha comentado y la situación que usted está atravesando en este momento ha sido de bastante debate y seguramente vamos a estar prestos a poder escuchar la resolución de este asunto que tiene vigente en este momento. Muchas gracias, doctora, por su participación. Gracias. Gracias a todos los participantes en este aula virtual y a todas las personas que nos están viendo por la transmisión en Facebook. De esta manera vamos a concluir una vez más con los webinars que ya tenemos institucionalizados prácticamente todos los sábados. Invitarlos al próximo que se va a realizar el próximo sábado a la misma hora en el mismo lugar. Buenos días. Gracias, nos vemos.